Análisis simbólico del cuento. Nuestro personaje es un hombre viejo. ¿Qué edad podría tener? Como yo me encuentro en la década de los 60 años, le calculo a él de 80 para arriba. La edad de otros, que cada uno imagina, está en función de su propia edad y puede haber variaciones, pero como aquí hablamos de un viejecito, se trata de seguramente un abuelito que ya ha cumplido la misión de cuidar a unos hijos. Los hijos han crecido, ya lo han hecho abuelo, y probablemente se encuentra él ya en una etapa tranquila de su vida. Es esa etapa en la que también empieza a sentirse el declive de las fuerzas físicas. Este viejo se adentra en la montaña, corta leña, la vende y gracias a eso va saliendo adelante, con estrecheces en la vida. La energía para cortar, que reside en el mundo interior de uno, se suele aplicar a la facultad de juzgar sobre las cosas, formular decisiones, proyectar planes y, en suma, llevar a la práctica todo eso. Para cortar hace falta una hoja dura y afilada, el razonamiento agudo, hecho cortar por lo sano, la teoría asimilada, no susceptible al cambio, el pensamiento abstracto, tales son las cuchillas de la mente. El viejecito del cuento usa su poder de cortar para salir adelante en la vida, y del mismo modo, dicha facultad de cortar es usada hoy por el hombre como instrumento de trabajo en el mundo exterior, y mediante esa actividad consigue lo necesario para su manutención. Si esa facultad es ignorada o negada, repercutirá negativamente en la persona, degenerando en energía para herir o apuñalar a muerte, en tanto que la persona en cuestión va a seguir trabajando sin concienciarse de su degeneración interior. Muchos cuentos populares japoneses empiezan diciendo: érase una vez que en cierto lugar vivían un viejecito y una viejecita. Él iba a la montaña a cortar leña, ella, en cambio. Incluso en el conocido cuento de Momotaro, aun cuando lo de ser leñador en el monte no guarde relación con la trama, así es el comienzo. La facultad de cortar se estima como una potencia masculina. En realidad, tanto el hombre como la mujer están dotados de ese poder de cortar. El viejecito del cuento se sirve de su energía para cortar con el fin de ganarse el sustento, aunque su modo de vida es bien modesto. Es pobre, carece de dinero. Habiendo dinero se puede conseguir lo necesario e incluso colmar los propios deseos. La vida entonces cobra estabilidad y holgura. Tiene repercusiones en la vida interior de uno, ya que se traduce en energía para vivir. El viejecito del cuento, siendo pobre, es el arquetipo de una vida consciente carente de energías, que ha llegado a un callejón sin salida. Es una vida insatisfecha, dominada por la inseguridad. Un buen día, resulta que la leña cortada no hay manera de venderla. ¿Cómo se sentiría aquel viejo que, habiendo acarreado la pesada leña caminando todo el día para venderla, teniendo que volver sin haber vendido ni un hacecillo de la misma? Se vería exhausto, derrotado, sombrío, hondamente triste. Su trabajo no habría servido para nada, su desespero y su miseria eran evidentes. ¿Y qué le aguardaría el día de mañana? ¿Qué iba a hacer de él? La preocupación lo embargaría sin remedio. El viejecito llega a la mitad del puente y allí se toma un reposo. Estando a medio camino entre las dos riberas, ¿no se puede eso interpretar como en la mitad de la vida? Ese viejecito que llega ahí y descansa, ¿no está acaso muy próximo a lo que es nuestra propia experiencia? Acto seguido, él tira la leña desde lo alto del puente a la poza del río, para dedicar luego una oración al dios dragón y disponerse a regresar sin más. El agua no tiene una forma determinada, a ratos está clara, a ratos turbia. Da vida a los seres vivientes, pero también encierra un gran poder destructivo. Esta agua simboliza los sentimientos, la feminidad, la vida.
Como el agua de un río discurre entre las dos riberas, en lo interior significa un flujo de emociones hasta cierto punto controladas, un fluir de naturaleza y de vida. El viejecito confiaba su leña a esa corriente, no la estaba tirando como desperdicio. Como a continuación oró respetuosamente al dios dragón, sin duda, la leña había sido una ofrenda a esta divinidad. Era una carga con la que él no podía ya manejarse, mercancía invendida, tal vez poco digna para ofrecérsela a una persona honorable. Sin embargo, él, como creyente, se la ofrecía a su Dios, quien a su vez tendría a bien aliviarle de su ya molesta carga. Tal sería la oración sin palabras del viejecito. ¿Y cuál sería el sentido de esta ofrenda hecha al dios dragón? En nuestra fantasía podemos imaginarnos que el dios dragón tiene su palacio en el fondo de las aguas. Ese fondo se hace más oscuro cuanto más profundo es y constituye un mundo aparte en su abismo sin límites. Un dragón que emerge del fondo del mar para remontarse hasta el cielo volando es una imagen común en muchas culturas del pasado. En la antigua Mesopotamia y en el mundo del Mediterráneo, la serpiente se veía como algo sagrado. En la edición vespertina del diario Asahi Shimbun del 22 de septiembre de 1993, se informaba del descubrimiento realizado en China de un dragón pintado sobre una pared rocosa que databa de 10 milenios atrás. Es de suponer que ya en esa antigüedad se veneraba al dragón en China como inspirador de una fe. En Japón, y datando de la época Yayoi, en el 200 a.C. aproximadamente hasta el 200 después de Cristo, conservamos la pintura de un dragón sobre vajilla de cerámica, como una nueva aparición del mismo mito. Sin duda, durante dicha época, la fe en el dragón se nos transmitió desde China. El agua es un elemento que asciende hacia el cielo y se hace nube. Esta, a su vez, dispensa lluvia sobre la tierra. Del seno de la tierra, el agua aflora a la superficie terrestre convirtiéndose en río, el cual fluye y desemboca en el mar. De esa agua depende el vivir y el morir de los campesinos. La lluvia que cae es hoy a menudo lluvia ácida que seca los árboles. El agua de los ríos con frecuencia corre contaminada o casi, y es la que llega por las cañerías a los grifos de nuestras ciudades contemporáneas para nuestro uso diario. ¿Qué diferencia con el agua que conocían nuestros ancestros? Un agua pura que daba vida y donde ellos podían sentir la presencia de un Dios. Como reverso de la medalla, ellos también conocerían el terror de las sequías, de las inundaciones que podían acabar con las cosechas y con las vidas humanas. Y así se volvían hacia el dios dragón para venerarlo mediante imágenes, siendo este dios el que ejercía su dominio sobre las aguas. Hay varias evidencias de que al dios dragón le atribuían una corporeidad femenina. Entre las creencias populares del antiguo Japón está la de que la divinidad del agua era una diosa. Hay, por ejemplo, un cuento popular en el que la divinidad del agua, descrita como una joven diosa, le confía a un muchacho la entrega de una carta. Nosotros los japoneses también asociamos el palacio del dragón con una princesa que allí reside, como se cuenta en la historia de Urashima Taro. Un dragón dotado con su cabeza de ave y cuerpo de serpiente es la imagen que nos sale de adentro, por más que sea una imagen suscitada en su origen por la experiencia vital del agua, puede deberse también a que del corazón humano ha brotado un sentimiento identificable con el dragón, y de ahí se ha pasado a convertirlo en imagen y a adorarlo como sagrado. Al parecer, desde tiempo inmemorial, las personas reconocían en su interioridad más íntima la existencia de algo que sobrepasaba al ser humano y al mundo mismo. Cuando el viejecito se disponía a regresar, una bella mujer se le aparece como enviada del dios dragón y lo llama deteniéndolo en su marcha. En sus brazos sostenía con mimo a un niño muy, muy pequeño en verdad. Con sus palabras
La joven entregó al niño en manos del viejecito y de nuevo se sumergió en el fondo del río para desaparecer allí. La oración que había hecho el viejecito lo había puesto en comunicación con alguien para él desconocido, pero que de algún modo llevaba en lo profundo de su propio corazón. El niño pequeño se llama el Divino Mocosillo, sin duda porque de nariz abajo le correrían mocos continuamente. Los niños, a quienes les pasa eso, suelen despreocuparse de si la gente los mira o no los mira. Su vida fluye, nunca mejor dicho, en medio de cierta inconsciencia. ¿No sucederá que en un estrato profundo de nuestro interior también albergamos un ser pequeñito y feo a imagen del divino mocosillo? ¿No será que, desde nuestro punto de vista personal, juzgamos como desagradable a la vista el proceso natural de nuestra vida íntima y cuánto ésta va operando en nosotros, y tratamos de esconderlo de miradas ajenas, confiándolo a un rincón oculto? ¿No es cierto que tratamos así ciertos sentimientos e instintos que no queremos se sepan por los demás? Es muy posible que hayamos sepultado hondamente en la poza del olvido recuerdos varios de nuestra infancia que encontramos feos, vergonzosos, propicios a suscitar compasión. El dios dragón puso en manos del viejecito al pequeño mocosillo y lo confió a su cuidado. ¿Ese pequeño era acaso hijo del dios dragón? En cualquier caso, era una vida tutelada por el dios dragón. Este niño viene abrazado en el seno de una hermosa mujer. Al abrazar, la persona que lo hace estrecha con sus brazos contra su pecho a la persona abrazada. Es una relación directamente corporal, acompañada de un sentimiento cálido. La energía puesta en abrazar implica una capacidad de comunicación especial que comprende sensibilidad, emoción y contacto físico. Pero si esa fuerza no se integra en la personalidad, va a degenerar en energía negativa que tiende a ahogar o a devorar al otro. La bella mujer joven es en realidad esa energía positiva que es capaz de abrazar la pequeña vida llena de fealdad que hay en nosotros. El viejecito, abrazando él también al mocosillo, lo llevó a su casa y lo puso junto al altarcito de los dioses familiares para cuidarlo allí con todo esmero. Este hombre, que hasta el presente se había valido de su facultad de cortar para poder vivir, a partir de ahora empieza a usar su facultad de abrazar. En consecuencia, trata con mimo reverencial esa pequeña vida que resuma fealdad. A partir de ese momento, el divino mocosillo está ahí para colmar cualquier deseo del viejecito. En poco tiempo, el que había sido un viejecito muy pobre se convierte en un opulento hombre rico. Cuando le iba declinando la fuerza para vivir, le sobreviene ahora una afluencia de vitalidad. Cuando sobrepasamos el ecuador de la vida, finalizando ya nuestros trabajos profesionales y llegando a la meta que nos proponíamos, entonces precisamente nos puede asaltar una sensación de vaciedad. A menudo, los fracasos laborales o las dificultades en las relaciones humanas nos traen sensación de desesperanza, de soledad, de vacío en la vida. La pérdida de personas queridas o de cosas importantes puede causarnos hondo dolor. Son tiempos de oscuridad, pesadumbre, tristeza, en que no se ve claro el mañana. Una especialista en psicología profunda, Marie-Luce von Franz, escribe así: el proceso de individuación, la reconciliación consciente de uno con el núcleo de su propia persona, es decir, consigo mismo, suele comenzar generalmente por heridas en la personalidad y por el dolor que brota de ellas. La individuación significa que alguien se va haciendo uno mismo. Uno nace en una familia y va creciendo como miembro de la sociedad. Entre tanto, y como primera tarea, debe adaptarse personalmente a esa sociedad. Es un requisito indispensable, a la vez que un proceso importante. Si en ese proceso parece que uno va a chocar con la sociedad, o bien choca de hecho, ese tal debe cercenar una parte de sí mismo y desecharla para lograr encajar en la sociedad.
pero al ser humano le aguarda otro proceso, como segunda tarea. Es el proceso de vivir uno adaptándose a sí mismo, hasta llegar a hacerse uno mismo. Esto de hacerse alguien uno mismo suena tal vez a egoísmo, pero no hay nada más alejado de la realidad. A cada persona se le ha dado su propia existencia. Luego viene el proceso de que cada uno reciba a su modo esa realidad del yo y la desarrolle en la vida. En otros tiempos en que la esperanza de vida era corta, muchas personas cumplían la primera tarea, adaptación a la sociedad. Pero, entre tanto, intentaban acometer la segunda, la adaptación a uno mismo, hasta hacerse uno mismo. Les sorprendía la muerte, con lo cual el proceso no llegaba a culminarse ni a manifestarse. Pero hoy en día, cuando la expectación de vida se ha prolongado notablemente, podemos reconocernos privilegiados al concedérsenos esa oportunidad de dar cima a la segunda tarea, oportunidad de la que no disfrutaban nuestros antepasados. Como ya he dejado escrito, cuando murió mi padre, se me vino abajo todo mi sistema de valores. Lo logrado hasta ese momento me pareció insignificante y perdí toda ilusión de continuar más adelante. Siguieron días en los que yo me dejaba arrastrar, como por inercia, hasta que al fin empezó a apuntar en mí el deseo de trabajar relacionándome directamente con la gente. Para ello, yo tenía, como es obvio, que conseguir el permiso de mis superioras en la orden religiosa a la que pertenezco. Escribí una carta solicitando el permiso y la envié. En la mañana del día siguiente, cuando iba a levantarme, sentí una gran inestabilidad, hasta el punto de no poder sostener la cabeza. Por más que intenté pedir ayuda gritando, la voz no me salía, y ni siquiera podía alcanzar el teléfono que tenía junto a la cama. Me atormentó interiormente la idea de que podía ser apoplejía cerebral, lo cual significaría morirme allí sin más. Entre aquellas sensaciones de angustia, de repente, resurgió en mí el recuerdo de cierto suceso de mi juventud, cuando encontrándome muy enferma, yo me vi a punto de morir. En aquellas circunstancias me había surgido el remordimiento de una vida desperdiciada, pero esta vez, al menos, el pensamiento de que había dado un paso decisivo en busca de mi propio camino me ayudó a que mi cuerpo se relajara enseguida de su tensión. No sé si es que luego caí en el sueño o perdí el conocimiento. El hecho es que cuando volví en mí ya era casi mediodía. Pude ahora llegar al teléfono y pedir ayuda. 3 o 4 días más tarde, cuando ya me mantenía sobre mis pies, fui a que me viera el médico. Pero este me dijo que, al no haber podido observar los síntomas, tampoco podía darme un diagnóstico. Pero lo que estaba claro para mí era que, en el supuesto de que yo hubiera caído en aquella situación sin haber escrito previamente la carta, siendo yo como soy, me habría dominado la rabia de ver desperdiciada mi vida por segunda vez, y en esa crisis habría muerto sin remedio. El simple hecho de que en mi aturdimiento había acogido aquel insignificante deseo que brotara de mi interior, eso solo me había devuelto a la vida. El viejecito, que era pobre, se convirtió en un hombre muy rico, aunque tenía la obligación de preparar un plato de langosta al vinagre 3 veces al día para ofrecérselo como manjar al mocosillo. Ese aliño de langosta se suele preparar con un rábano japonés y con zanahoria. Ambos ingredientes se trocean muy menudos y se riegan con vinagre. Otra manera es presentar la carne cruda de la langosta con otros mariscos y carne, todo muy fresco, cortado muy fino y empapado de vinagre. La langosta, debido a su dorso encorvado, se asocia con la edad provecta y la longevidad. Se le atribuyen buenos augurios y es un manjar típico de las celebraciones. Pero hay más. Como la langosta renueva su caparazón en épocas de crecimiento, se la considera asociada a la idea de la reencarnación. Como vive en el mar, y el mar simboliza el mundo inconsciente y emocional, se sigue de ahí que la langosta es un ser que ha tomado forma en ese ambiente.
La langosta a los japoneses nos evoca además los langostinos, o bien fritos o bien con el dulzor propio del sashimi o carne fresca cruda. Pero como en muchas ciudades, por cierto, es difícil de encontrar langosta que no sea congelada, en nuestros días se considera la langosta fresca como un artículo de lujo. Aunque en la época de nuestro cuento bastaba seguramente con ir hasta el río más próximo y acariciar un poco las algas de su orilla para sacar pequeñas langostas de río hasta rebosarnos las manos. Hay un refrán que dice que con langostinos como cebo se atrapan besugos, lo cual indica que los langostinos no eran precisamente exquisiteces. También se habla en el lenguaje proverbial de que van langostas con los besugos, con el significado de que va la morralla entre los otros peces. Esto de equiparar las langostas a la morralla de pececillos inútiles nos da a entender que la langosta era algo muy trivial. La langosta tenía que aderezarla el viejecito con vinagre. Por más que la langosta fuera entonces fácil de conseguir, para hacer ese aliño es necesaria la langosta fresca. Como no es posible cocerla en cantidades y almacenarla para días sucesivos, obviamente hay que prepararla 3 veces al día para las 3 comidas, y eso no es nada cómodo. Si ahora reflexionamos sobre el mundo interior, veremos que aquellas imágenes y emociones que emergen del subconsciente, habiendo tomado forma concreta, hay que rescatarlas para el mundo consciente con la frescura y crudeza que traen, para enseguida cocinarlas a nuestro modo. Por extraño que parezca, aunque no sean artículos de lujo, hay que llevarlas al nivel consciente e integrarlas en él, y se convertirán en alimento para nuestra vida. Como esa comida que hacemos 3 veces al día, con la misma asiduidad, tenemos que repetir dicha operación como algo normal, ya que es por el bien de nuestra propia vida. Ese aliño de langosta era la comida habitual del mocosillo. Hay un alimento necesario para nuestra vida interior, que le comunica las energías vitales. Y aunque tal alimento tenga una existencia insignificante y desagradable, como es nuestro mundillo íntimo, hay que aderezarlo con asiduidad. Las 3 preparaciones diarias del aliño de langosta para ofrecerlo como manjar exigen tiempo y dedicación. El viejecito, convertido en hombre rico, ya no tiene que ir a la montaña a cortar leña. Su único trabajo se reduce ahora a marchar diariamente a la ciudad para comprar langosta con la que pueda preparar el aliño consabido. Pero poco a poco, a medida que van transcurriendo días y meses, incluso esa única tarea que le queda por hacer le resulta molesta. Y en ese punto es cuando le dice al mocosillo: vuélvete al palacio del dios dragón. La tarea de cuidar se hace gravosa, y es así como aquella insignificante existencia se relega al ámbito de lo inconsciente. El mocosillo, a quien se mandó volver al lugar de origen, se sentía triste. También la existencia que cortamos y arrojamos fuera de nosotros constituye un episodio indudablemente triste. Se trata de que ahí cada uno de nosotros está causándose pesar a sí mismo. El divino mocosillo sale de casa y, una vez fuera, emite un ruido como de quien da un sorbetón nasal a sus mocos sueltos. Cuando traía las cosas que le suplicaba el viejecito, él lo que hacía era sonarse la nariz. Frente a sonarse la nariz, el sorbetón opera en sentido contrario, yendo en contra del flujo de la vida. Si queremos cortar y eliminar una porción de vida, por pequeña y desagradable que ésta sea, estamos oponiéndonos a la corriente vital. Acto seguido, las cosas que había proporcionado el divino mocosillo se van extinguiendo una por una, y todo vuelve a ser la casa ruinosa de los principios. El viejecito regresa a su primitivo estado de pobreza. Cuando yo llevaba un tiempo con el divino mocosillo a mi lado, me iba acostumbrando poco a poco a él, así como las personas de mi entorno, y aunque él estuviera presente, esto no era motivo especial de fricción.
Pero simultáneamente, tanto el carácter sagrado de esa personita como sus preciosos regalos tienden a olvidarse. Entonces es cuando se ignora al divino mocosillo y se toman opciones y decisiones de espaldas a él. Yo actué a veces desviándome del flujo de mi vida, aceptando lo que me venía por un sentido del deber y de cálculo interesado, pero llegaba la hora de emprender el trabajo, de repente mi cuerpo no respondía y enfermé. Es el síntoma inconfundible de haber ignorado al divino mocosillo. No más darle nosotros la espalda, la energía que él trae también desaparece de nuestras vidas.